This is your before and after story, where your first steps towards a new life-changing career begin. Southeastern College can take you there. We offer in-demand hybrid and online programs with hands-on training, led by in-field career professionals, and career services to put you on the path to a rewarding and fulfilling future. This is where your transformation begins. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started. Corre y se va corriendo. Esto es Lotería Machirula, un espacio para confrontarnos, incomodarnos y transformarnos. Comenzamos. Pórtate bien, cuatito, si no te lleva el coloradito. El diablo. ¡Ay, al diablo! Aquel que no conoce su oscuridad y sus demonios está condenado a ser controlado por ellos. Qué creepy, qué forma tan extraña para empezar esta emisión de Lotería Machirula. ¿Quién es el diablo? ¿Dónde está? ¿Es una metáfora meramente religiosa, una mitología, un símbolo, algo que tiene que ver simplemente con el folclore, o es algo más? El mundo está hecho de ideas y las ideas dan forma a las realidades. El diablo es una figura tanto mitológica, religiosa o teológica y simbólica que ha influido profundamente en la construcción de la cultura como la conocemos. El diablo es la representación o la encarnación de todo lo que hace mal y supuestamente dentro de una cosmovisión un poco más folk y más religiosa, es el responsable de las malas acciones de los humanos. Es algo así como aquel lugar y aquel ser en donde echamos todo lo que no queremos aceptar de nosotros mismos. Los demonios, los diablos, los diableros y todas estas figuras nos evocan desde lugares muy atemorizantes en las películas de terror y en las creencias sobrenaturales, como también pueden ser representados de forma muy graciosa o chistosa en el cine, en el arte y demás. Pero ahora tomaremos el diablo como un símbolo muy interesante para hablar de qué pasa cuando no aceptamos el mal que nos habita. Y cuando digo el mal, no lo estoy hablando en términos morales y éticos, sino más bien en disfunciones, porque el diablo ha sido asociado a las disfunciones de lo humano. Todo aquel que no quiere reconocer algo inadecuado en sí mismo, pues se lo adjudica o se lo puede llegar a adjudicar a fuerzas sobrenaturales. Encontramos a lo largo de la historia, por ejemplo, personas que han cometido crímenes o que han estado en situaciones de devastación y dicen cosas como que o podemos llegar a decir cosas como que estábamos endiablados, o no quise decir eso, o no quise decir lo otro, parecía que estaba poseso. Es decir, es más fácil como no hacernos responsables e imaginarnos de forma plácida que podemos proyectar todo lo que no deseamos en nosotros en una entidad ya sea espiritual o una entidad meramente simbólica. Ya hace muchos años dentro de la psicología profunda se hablaba del concepto y se sigue hablando del concepto de la sombra como un concepto psicológico que funciona como metáfora para hablar de todos los aspectos no deseados, no aceptados por la conciencia que vamos a aventar como a un tipo reservorio psicológico, algo así como un sótano donde dejamos todas las partes de nuestra personalidad que no podemos integrar, no nos gustan, no las queremos, no las deseamos o incluso que pueden ser también muy bonitas, pero no las hemos podido abrazar por miedo, vergüenza, culpa y demás. Y este concepto de la sombra está profundamente asociado al símbolo también del diablo. Es decir, el diablo es la mano de Dios que hace las cosas de Dios, pero sin tener que culpar a Dios. Y no estoy hablando en términos religiosos, estoy hablando desde metáforas y símbolos. Que quede bien claro que respetamos cada quien las creencias que tenga, que desee tener o que cree que tiene en ejercicio de libertad. Porque es muy difícil tener
libertad de pensamiento cuando hemos estado absortos o continuamente contenidos en un sistema que nos explica la realidad. ¿Y esto qué tiene que ver, pues, con el machismo? Uno diría como compito, ¿y esto qué tiene que ver con el machismo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Pues resulta y resalta que muchas veces estos comportamientos diablescos o demoníacos que podemos ver como los feminicidios, los crímenes de odio, la violencia, la guerra, la depredación de otros seres y de los entornos, muchas veces nos ponemos como una postura de juicio moral superior y decimos, es que hay gente mala en el mundo, pero yo soy bueno. Y caemos en el buenismo, en el buen rollito, ¿no? Yo no tengo esos problemas, yo no soy así. Yo no soy machista, yo no soy peligroso, yo no soy violento, yo no soy demoníaco. Eso es de otras personas. Entonces, algo típico en la proyección es precisamente adjudicar atributos que no podemos aceptar en nosotros, pues en otras personas y situaciones. Y cuando estudiamos más a fondo, sí, los procesos de machismo y de construcción, de la construcción de lo que creemos que es ser hombre en el mundo, muchas veces cuando vemos conductas aberrantes en otros varones decimos yo no puedo ser así, pero pues déjame te cuento. Mientras tú no nombres también tus capacidades destructivas y disfuncionales, será muy difícil que te las trabajes porque aquel que no lo acepta no lo ve y si no lo ve te posee. Entonces, en este sentido, poder como empezar a entender al diablito como poder abrazar conscientemente también los aspectos destructivos que viven en mí, que están en mí y ponerles nombre y a veces hasta apellido, ¿sí? Y poder trabajárnoslos. Si yo no trabajo y no sé que tengo un demonio interior, por así decirlo, ¿sí? O cómo lo voy a trabajar, cómo lo voy a poder empezar a gestionar. Por eso es tan importante en la mayoría de las mitologías de exorcismo y también en la mayoría de las teologías y las religiones, que para poder expulsar un espíritu inmundo o una fuerza destructiva es importante saber su nombre. Revela tu nombre, quién eres. Y entonces cuando uno está haciendo un poco de trabajo de sombra o entender sus aspectos oscuros, ocultos, no necesariamente todos malignos, pues tiene que empezar a buscar los nombres, ¿no? A veces en la sombra masculina colectiva está, sí, demonizada la ternura, es decir, no debemos de ser tiernos, entonces se esconde, ¿no? Está demonizada o satanizada la sensibilidad, entonces se esconde y se mete a ese reservorio o a ese sótano imaginario. A veces también yo no soy machista, yo soy una persona bien flow, bien buena onda, en ese peligro de no vernos a nosotros mismos, de adjudicarle a los otros lo que pensamos que es inadecuado o es incorrecto, pues terminamos siendo ciegos de nuestro propio ser. Así, por ejemplo, muchas conductas de profunda devastación y destrucción, que parecen un cliché, como los crímenes de odio y la homofobia internalizada y la homofobia ejercida de forma explícita, es decir, discriminar a personas dentro de la diversidad sexoafectiva, puede también ser una representación de muchos aprendizajes, pero también de no aceptar ciertos antojos, curiosidades o incluso orientaciones. Dicen por ahí en mi pueblo que el que más critica, sí, en este caso ese tema es porque puede que se le antoje. Y yo no sé si es cierto o mentira, pero lo que sí te puedo decir que es que muchas de las cosas que criticamos en los otros pueden estar viviendo dentro de nuestra sombra y al no ser integradas se demonizan, metafóricamente hablando, es decir, se transforman en algo malo, destructivo, malsano. Por ejemplo, hombres que tienen vidas totalmente a público o a cara abierta como heterosexuales, pero tienen aventuras con otros varones o con personas de la diversidad y lo viven desde la vergüenza, la culpa y el aspecto oscuro. Y se manifiestan paradójicamente bastante homófobos y destructivos a ese tema. Es decir, este diablito que todos tenemos dentro y que tiene diferentes configuraciones según lo que somos, es también empezar a hacernos completos,
darnos cuenta del oscuro interno y que también hay aspectos lumínicos internos que están reprimidos, que ha sido llamado la sombra dorada, pues nos hace empezar a querer trabajarnos, a querer entendernos y a decir, ok, en lugar de criticar tanto para afuera y decir que los malos son los otros o el infierno es el otro, ¿por qué no me empiezo a confrontar a mí mismo tanto en mis deseos, en mis gustos, en mis malos deseos, claro está, en mis necesidades destructivas o asociadas al tánatos? Todo lo que se reprime tiende a explotar y es importante que todas las personas, pero en este tema específicamente los hombres, nos demos cuenta de este oscuro interior, sí, de todas las ideas también que pueden estar ahí llenas de misoginia, homofobia, lesbofobia, machismo, destrucción, racismo, y ver cómo las proyectamos. Muchos de los, por ejemplo, perfiles a veces que me toca ver en las redes sociales de hombres súper agresivos en sus comentarios, tanto dentro del proyecto como en otros, tienden a tener como imágenes de perfil de, de superhombres o superhéroes o el Joker o el Guasón acá conocido en las Américas, como si estuvieran súper identificados con los aspectos destructivos, ¿sí? De ser hombre y los exaltaran. Y ellos muchas veces creen que es algo chévere y es evidente que se están proyectando en todos sus deseos malsanos y oscuros de destrucción y devastación, en general a veces y a veces muy específicamente en el odio a las diversidades y las mujeres. Fíjense cómo es la cosa tan rara que a lo largo de la humanidad y específicamente en una época muy oscura que es el exterminio y la persecución de las mujeres, específicamente porque eran la mayoría de las procesadas, a través de la Santa Inquisición se generaron documentaciones o libros, entre ellos El Martillo de las Brujas o el Maleus Maleficarum, ¿sí? Para poder hacer una serie de aseveraciones de cómo detectar una bruja y sobre todo y enfatizar que eran mujeres, porque lo demoníaco no puede estar en mí, porque yo soy un hombre bueno, santo, sí, y cercano a Dios y de buenas costumbres. Y entonces en esta cacería espantosa que derivó en muertes por prácticamente todo el planeta o todo el planeta influenciado por la Santa Inquisición y auspiciado por la Iglesia Católica, las mujeres se decía que eran más proclives a ser poseídas por el mal o por el demonio por su temperamento débil y su alma frágil y cosas por el estilo, asociadas a su sexualidad, a su cuerpo y a su supuesta debilidad de alma y de mente. Y uno dice, bueno, pero eso pasó hace un montón. Bueno, hace un montón, sí, pero seguimos viviendo nuevas cacerías de brujas, por ejemplo, en las marchas de pro familia, y lo digo entre comillas porque como que no le veo, ¿sí? Y los ultraderecha demonizan continuamente a las personas que están exigiendo, pues, la extraña idea de pues, sus derechos humanos, ¿no? Y sus derechos como mujeres también, y la reivindicación de cómo las trata el mundo, de cómo las tratamos. Y ahora podríamos decir que también hay una nueva persecución de brujas que son demonizadas y que dicen, es que esas hinchas, señoras, hinchis viejas, quieren destruir los buenos valores familiares y todo lo bonito que hemos construido como sociedad y quieren empezar a destruirnos. Y entonces dices, es exactamente el mismo discurso demonizador que puede tener carga teológica, carga social, carga política, a veces también carga partidista, evidentemente una gran carga de género, odio, ¿sí? A género, a la otredad, en este caso las mujeres principalmente, que quieren destruir los bonitos valores tradicionales que nos han tenido durante un montón de siglos viviendo en situaciones de profundo abuso y depredación. Es bien importante hacernos responsables, hacernos profundamente responsables de cómo proyectamos la oscuridad no aceptada en nosotros mismos y todas nuestras miserias, y puede que también muchos tesoros ahí guardados, en la destrucción hacia los otros, en la crítica hacia los otros. Pueden venir
empaquetadas en partidos políticos, pueden venir empaquetadas en discursos meramente de broma, o pueden venir por toda una cultura que normaliza la destrucción de aquello que consideramos el mal. Esto fue Lotería Machirula, una colaboración entre Hombres Despiertos y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.